Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Serrano Mendoza, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de ejercicio en el tratamiento de la esteatosis hepática. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas Hola, gracias. hola, muy buenos días, doctora Cristina. Buenos días a todos los que nos están escuchando y gracias por este espacio para poder platicar de este tema que es una entidad bastante común. Como vamos a ver más adelante, es también algo que a veces no se busca de primera instancia y que se está convirtiendo en la primera causa para que una persona desarrolle cirrosis a tiempo futuro y con ello diversas complicaciones, por lo que es importante hablar de su tratamiento. Bueno, aquí en el contenido de la charla que vamos a tener el día de hoy va a ser acerca de qué es esta entidad patológica o esta enfermedad, la estetosis hepática no alcohólica o EGNA por sus abreviaturas, la importancia de esta entidad, si yo puedo padecer esta enfermedad y no lo sé, estoy en riesgo de tenerla, cómo me ayuda el ejercicio a tratar esta enfermedad, qué modalidades de ejercicio hay que han mostrado eficacia en el tratamiento de la corrección o reducir la carga de los lípidos en el hígado y al final un poco de dudas y preguntas. Aquí quiero iniciar con una imagen que tenemos aquí en la parte de la derecha, donde vemos que tenemos, digamos, un ambiente típico de pandemia de una persona que se quedó en casa, trabajando en casa, siendo sedentaria, que no hizo gran actividad física, no hizo ejercicio. Y, ¿por qué no? Tenemos aquí cuestiones alimentarias que son comunes en la población mexicana. Malos hábitos alimenticios, donde vemos aquí, digamos, comida chatarra, bebidas carbonatadas con alto contenido de carbohidratos, azúcares simples principalmente, y también tenemos algunas fuentes de grasas saturadas. Al tener esto presente, más digamos, un perfil genético que tenga predisposición a esta patología, vamos a desarrollar modificaciones en nuestro organismo. Estas modificaciones tienen que ver con una mayor ingesta calórica de lo que yo necesito, es decir, consumo más calorías en los alimentos de las que mi cuerpo va a utilizar o a quemar, como se dice de manera más coloquial, y esto nos va a llevar a un depósito de grasas, sobre todo a nivel del tejido adiposo o lo que llamamos comúnmente la lonjita, ¿de acuerdo? Pero este no es solamente el único reservorio de grasa en nuestro organismo. También tenemos algo que se llama grasa visceral, que es un contenido de grasa que se encuentra en órganos internos, ¿de acuerdo? Principalmente a nivel visceral o bueno, a nivel abdominal. Tenemos también que esta condición va a desarrollar algo que se llama resistencia a la insulina. Principalmente tenemos tres órganos que van a ser sensibles a la respuesta a la insulina, que es el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, quiere decir que esta hormona no va a actuar de manera adecuada y esto se debe principalmente por el acúmulo de grasa que vamos obteniendo de este exceso calórico, que generalmente se da como bien estamos viendo en esta imagen, por malos hábitos alimenticios, principalmente comidas altas en grasas saturadas y carbohidratos, ¿de acuerdo? Todo esto va a provocar que el hígado tenga una disfunción en su, digamos, en su forma de funcionar, en su funcionalidad, y lo va a llevar al acúmulo de grasa dentro de sus células y con esto se va a dar un proceso inflamatorio que vamos a ver más adelante. Y finalmente, todo este exceso de calorías que estamos teniendo de malas fuentes alimentarias también nos va a causar una disregulación en la flora intestinal o microbiota. Y esto va a complicar aún más las cosas y vamos a desarrollar la esteatosis hepática. Entonces, como estamos viendo, es el acúmulo de malos hábitos alimenticios, también malos hábitos en actividad física y un perfil genético que nos van a llevar al desarrollo de esta patología. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo la definimos nosotros?
en lenguaje médico, va a ser aquel almacenamiento en los hepatocitos. Los hepatocitos son las células que se encuentran en el hígado y que le van a dar la composición a con más de un 5% de lípidos dentro de estas estructuras o células, ¿de acuerdo? Obviamente esto tiene que ser, como dice su nombre, estatosis hepática no alcohólica, quiere decir que no se va a asociar a un consumo crónico ni a un consumo exagerado del alcohol. ¿Qué es esto que sea exagerado en números? De acuerdo, para un hombre sería que tome más de 2 o 3 copas al día, o para una mujer más de 2 copas al día, por un tiempo prolongado. Cuando esto se cumple, hablamos de que el problema hepático es principalmente atribuido a el consumo de alcohol y no propiamente a las grasas. Y se deben de descartar otras entidades patológicas como podría ser la enfermedad de Wilson, como algunas enfermedades virales como hepatitis B o C, y también algunos procesos autoinmunes. Cuando todo eso está descartado a través de una historia clínica y algunos laboratorios, podemos decir que tenemos una estetosis hepática no alcohólica. Ahora bien, ¿por qué es relevante hablar de esto? Bueno, en años anteriores se sabía que había un problema en las personas que desarrollaban cirrosis o hepatocarcinoma, que era una especie de entidad criptogénica, es decir, no se sabía por qué pasaba. Sin embargo, conforme se fue estudiando esto, lograron determinar que la principal causa que se asociaba con estos eventos criptogénicos, o que no se sabía su causa, fue a través del consumo elevado de grasas y del hígado graso o la estetosis hepática. Y esto tiene que ver porque, como vemos en estas imágenes, que son de cortes histológicos, o digamos como una fotografía de las células o del tejido del hígado, de una parte de él, vemos cómo este es un parénquima aparentemente saludable y aquí empezamos a ver que hay estas bolas blancas. Estas bolas blancas van a ser el acúmulo de lípidos, de grasas, que principalmente son triglicéridos dentro de nuestro hígado. Esto es un acúmulo de grasas porque el hígado es incapaz de procesar este exceso de grasas que van a ser provenientes de una dieta rica en grasa, como lo hemos hablado. También influyen los carbohidratos, como lo he comentado, y la movilización de grasas de tejidos periféricos por la resistencia a la insulina. Y va a terminar en que el hígado no puede o no sabe qué hacer con tanta grasa y la empieza a almacenar. Posteriormente, este estado de gran acúmulo de lípidos o de grasa nos hace proclives a que se vuelva un evento inflamatorio. Es decir, a veces nos han comentado los médicos en algunas consultas cuando vamos con ellos que la obesidad es sinónimo de inflamación y es cierto. Ahora bien, ¿qué porcentaje de estas personas que padecen este estadio primario van a evolucionar a un secundario con inflamación y con deterioro de la función hepática, por así decirlo? Se estima que sea de un 20 a un 25%, de acuerdo con las series que han salido. Muy bien, ya tenemos un estado de inflamación, está empezando a disfuncionar nuestro hígado, puede verse manifestada en algunas pruebas bioquímicas. ¿Y qué probabilidad tengo yo de progresar ya a un estado de cirrosis? Un estado de cirrosis ya es la sustitución del tejido hepático normal. Vean, no se parece nada a esta imagen, a la que tenemos aquí abajo. Y esto se debe a que todo este parénquima en su mayoría ha sido sustituido, ¿por qué? Por una especie de cicatriz. Es como cuando nosotros nos llegamos a cortar en la mano, tenemos una cortadita, después esta va a cicatrizar y cuando ya no está el estímulo que está dañando a esta zona, cicatriza de manera adecuada y se recupera la piel. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo está continuando el estímulo que está siendo nocivo? Se va a hacer una especie de cicatriz, digamos, permanente y con esto se pierde la funcionalidad del tejido hepático. Entonces, las personas que evolucionaron de solo almacenar grasa a tener un estado inflamatorio y de ahí desarrollar el cambio del parénquima hepático, es un 20% de estos que avanzaron. Esto se complica cuando coexisten otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Entonces, tenemos que hay una probabilidad de que una persona con el acúmulo de grasa evolucione a una cirrosis. ¿Y esto qué consideración tiene? Bueno, que es la primera causa actualmente de cirrosis a nivel mundial y también podría ser la primera causa de un hepatocarcinoma, es decir, cáncer hepático. Ahora bien,
prosiguiendo con esto, es qué pasa cuando nosotros dejamos que la gente no tenga ninguna intervención en su tratamiento. Bueno, este es un estudio que nos habla de qué es lo que pasó con estas personas a 8 años de seguimiento, ¿de acuerdo? Aquí esto está en inglés, pero esta es, digamos, el primer evento, la primera fase de esta enfermedad, que es el acúmulo de grasa, posteriormente evoluciona a un estado inflamatorio, se hace una revisión de este número de casos y la progresión en cuanto a enfermedad hepática. Aquí definieron la progresión de enfermedad hepática con la aparición de cirrosis, cirrosis descompensada o el hepatocarcinoma. Cuando nosotros vemos aquí el porcentaje de totales contra los que tienen, perdón, contra el seguimiento en años, vemos que su probabilidad de que la enfermedad se complique y que evolucione a etapas que ya involucran algún deterioro propiamente en la salud y se van adjudicando incluso mortalidad para estas causas, vemos que va pasando de un 8% hasta casi un 40% de los pacientes que tuvieron esta condición al inicio de desarrollar alguna complicación. Es importante mencionar qué tipo de población o muestra fue. Son mayores de 18 años, fueron de 18 a 70 años, personas blancas, mujeres un 40% representan los datos y hombres un 60%. Por lo que, ¿qué nos llevamos de esta imagen? Que puede pasar realmente una progresión de solo tener un acúmulo de grasa en el hígado a desarrollar complicaciones serias en la salud. Ahora bien, realmente, ¿qué tan riesgoso para un mexicano promedio sería tener esta enfermedad? Bueno, aquí, como les había comentado, esta entidad se va a asociar con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que son desafortunadamente cuestiones muy prevalentes o muy frecuentes en nuestra población. Entonces, de acuerdo con series de estudios, se ha visto que la estatosis hepática se puede presentar en pacientes con obesidad en un 30 o 40%, mientras que en pacientes con diabetes tipo 2 estamos estimando que tengamos un 60-70% de relación con estas dos entidades, ¿de acuerdo? Entonces van muy ligadas de la mano. Ahora bien, aquí estos son datos de México, de nuestra población, de acuerdo con la última encuesta de salud que hace el INEGI. Vemos que en población de 20 años o más, desafortunadamente ha crecido la prevalencia de diabetes en nuestras personas, por lo que llegamos a tener tasas tan altas de 10%, 11% para mujeres y 9% para hombres, 10% para ambos sexos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros juntamos a 10 mexicanos de más de 20 años, seguramente uno va a tener diabetes. Ahora bien, tenemos 8.6 millones de personas hasta el 2018 censadas con diabetes. Si nosotros tenemos que el 60% o el 70% tiene estetosis hepática, nos da un total de 6.1 millones de adultos y de ellos 20% seguramente van a acabar en una cirrosis. Y de estos, pues lamentablemente vienen los fallecimientos y complicaciones, ¿no? Por eso es muy importante, son números muy grandes que se pueden prevenir con una simple intervención como hacer ejercicio, cambios en estilo de vida saludable, que son actualmente el pilar del tratamiento para esta entidad. Al igual, vemos que las personas que tienen obesidad para el 2018, que es aquí la tablita o más bien la gráfica en este turquesa, azul, pues verdoso, vemos que un 40% de las mujeres tienen obesidad mayores de 20 años, mientras que un 30% de los hombres presenta obesidad. Entonces, van a ser entidades frecuentes, desafortunadamente, y que se pueden corregir, en teoría, fácilmente. Ahora bien, ¿por qué se desarrolla? Bueno, como les he estado comentando, este exceso de calorías, que principalmente por el tipo de dieta que llevan de manera general la población, tenemos un exceso de grasas saturadas, un exceso de fructosa y bueno, aquí, ¿dónde se encuentran estas cosas? ¿No? Porque es muy fácil decir, tengo grasa saturada elevada o fructosa. Bueno, las grasas saturadas principalmente las vamos a encontrar en alimentos como empanizados, en alimentos que van fritos, capeados. También se encuentran en productos de origen animal, pero obviamente cuando vamos juntando, por así decirlo, que
tenemos nuestra milanesa, la capeamos o la empanizamos, van aumentando este consumo de grasas saturadas. También lo encontramos en, por ejemplo, alimentos que son panecillos, pasteles, que a todo mundo nos gusta, pero el problema es cuando esto se vuelve nuestro sustento de la dieta, ¿no? Este es el verdadero problema. No es malo comerlos de vez en cuando, pero si nosotros tenemos estos tipos de dieta de manera frecuente, viene ahí el problema, ¿no? La fructosa. Bueno, la fructosa es un azúcar principal de las frutas, pero el problema es cuando en la industria alimentaria se utilizan algunos concentrados que son muy ricos en fructosa, es decir, tienen cantidades abismales de fructosa, por así decirlo, en su contenido, y dentro de ellos están los refrescos dulces, igual la mayoría de algunos productos que son dulces como postres, se encuentran ricos en fructosa, en una presentación de jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, esto se va a traducir en que tenemos un exceso de fructosa, un exceso de grasas saturadas, por lo tanto se acumulan en el tejido adiposo. En el tejido adiposo, este exceso de células conlleva a un estado donde no circula bien la sangre en la misma grasita y a un estrés oxidativo, llámese como una disfunción a nivel celular de cómo actúa, lo que genera este tipo de sustancias que son las sustancias proinflamatorias, hacen un estado muy inflamatorio en el tejido graso y nos va a traducir en que este tejido graso se va a volver un tejido graso enfermo. No va a poder procesar de manera adecuada las, eh, las hormonas o no va a ser sensible a ellas, principalmente la insulina. Va a dejar de actuar la insulina, liberamos más ácidos grasos que van a alterar el metabolismo del hígado. Este exceso de grasas saturadas y fructosa hace que se generen más lípidos, aumenta la cantidad de lípidos en el hígado, se da la esteatosis y finalmente se produce un efecto lipotóxico. El efecto lipotóxico hace que tengamos una disfunción por las células hepáticas, tienen una mala, digamos, una mala resíntesis los mismos, tienen una mala funcionalidad metabólicamente hablando, y va a empezar la disfunción. Esto condiciona a un estado inflamatorio crónico hace que no se pueda restituir de manera adecuada el tejido y nos lleva a la fibrosis. Y finalmente, de la fibrosis podremos desencadenar a un cáncer hepático. Entonces, también, como les comentaba, todos estos malos hábitos alimenticios tienen repercusión propiamente en el intestino. En el intestino, nosotros coexistimos o tenemos una relación simbiótica con muchos microorganismos que viven dentro de ella, que son bacterias. Estas bacterias van a generar, de acuerdo a lo que nosotros comamos, ciertas sustancias y se regula su actividad propiamente en el intestino. Cuando comemos cosas inadecuadas, van a soltar, por así decirlo, algunos productos que van del intestino al hígado, que son partículas de estas bacterias que van a causar un estado inflamatorio, que son estos los lipopolisacáridos o productos microbianos. Las bacterias tienen la capacidad de fermentar algunos azúcares, forman etanol. El etanol, como sabemos, no es bueno para el hígado, entonces nos da todavía mayor estrés oxidativo. Y es por esto que una mala alimentación, una mala microbiota, que se llama disbiosis intestinal, más el no poder procesar de manera adecuada todo este exceso de energía, nos lleva a la estetosis hepática. Luego, ¿por qué nos sirve el ejercicio? El ejercicio nos va a servir porque es una actividad donde nosotros vamos a hacer un consumo de estos carbohidratos, de estas grasas, y vamos a volver a sensibilizar a los tejidos con la insulina. Es decir, voy a necesitar menor cantidad de insulina para que mi músculo, mi tejido adiposo y mi hígado funcionen de mejor manera. Cuando nosotros tenemos mayor sensibilidad a la insulina, el músculo es capaz de captar mayor cantidad de azúcares, alias glucosa. El tejido adiposo va a responder mejor a la insulina y va a dejar de secretar este exceso de ácidos grasos que finalmente a nivel hepático hacen que se acumulen este exceso o hacen que disfuncione la maquinaria metabólica del hígado. Entonces tenemos un estímulo menos por el cual se va a enfermar nuestro hígado. Posteriormente, con ello baja la cantidad de grasa que almacena el hígado, es decir,
va a quemar o va a oxidar esta grasa para transformarla en energía y con ello baja la cantidad de grasa que almacena. La beta-oxidación es un proceso bioquímico por el cual nosotros utilizamos grasas para obtener energía, se estimula por el ejercicio. Con esto nosotros lo que hacemos es utilizar todo este exceso de grasa que se estaba almacenando para generar energía y nos libramos de ella. Este es un receptor, por así decirlo, que principalmente tiene la capacidad de síntesis, es decir, crear nuevos ácidos grasos. Se va a la baja su regulación o su expresión. Y por último, toda la disfunción mitocondrial que estábamos teniendo por este estrés oxidativo, alias de acumular mucha grasa, se va a ir disminuyendo, funciona mejor la mitocondria y con ello vamos a poder nosotros a tener un hígado saludable. Ahora bien, eso es como la teoría o cómo funciona. Hay que llevarlo a la práctica, es decir, cómo se puede planear una rutina de ejercicio que nos vaya a dar beneficios. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de ejercicio, que es el aeróbico y el de fuerza. Nosotros debemos de entender que ejercicio es una actividad física, es una rama de la actividad física, donde la vamos a hacer de manera repetitiva, estructurada, planificada y personalizada. Y con ello vamos a obtener un cambio en nuestro organismo. El ejercicio promueve muchos beneficios en la salud, cardiovasculares, también promueve alguna capacidad de perder peso, por así decirlo, ganar masa muscular, pero hoy nos vamos a centrar principalmente en el tema del hígado, ¿no? ¿Cómo es que nos ayuda? Bueno, cuando nosotros revisamos algunos artículos que son experimentales con este tipo de ejercicio, vemos que utilizaron una modalidad de ejercicio de fuerza, donde aquí el investigador reclutó a 21 individuos, los divide en grupos, digamos, iguales, bueno, casi iguales, 11 y 10, donde somete a un grupo control. Este grupo control es de observación, mientras que el experimental les pone ejercicio de fuerza a base de 8 ejercicios abarcando grandes grupos musculares, es decir, pectorales, glúteos, abdomen, etcétera. Y aquí lo que me gusta mucho de este artículo es que hizo una buena prescripción en el sentido de que está personalizada porque está realizándola a una capacidad submaximal, es decir, que no es el máximo de esta persona, un 50% para este peso, por 2 series y fue progresando hasta un 70% de su máxima capacidad hasta 3 series. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? Bueno, a largo plazo, unas 12 semanas de intervención, una reducción de un 14% del acúmulo de la grasa excesiva en el hígado en los pacientes a través de una evaluación de resonancia magnética. Ahora bien, incluso el ejercicio cuando no está tan planificado como usualmente un médico del deporte o un entrenador certificado lo va a prescribir, puede tener beneficios. Es decir, aquí hicieron igual entrenamiento de fuerza en 30 pacientes, 10 sentadillas y 10 lagartijas por 3 series a 16 semanas. ¿Por qué digo que no está individualizado? Porque no es lo mismo que para una persona haga una sentadilla que para otra. Para una puede ser su máximo esfuerzo y para otra puede ser relativamente nada, ¿no? Entonces, no está bien individualizar este principio de la prescripción del ejercicio. Valoraron por ultrasonido los cambios del acúmulo de grasa en estas personas a nivel hepático. Esta es una clasificación del 1 al 3 en cuanto a la severidad del acúmulo de grasa y vieron que lograron reducir en promedio 0.4 el score como media, ¿no? O como promedio. Esto quiere decir que tiene una ventaja el ejercicio que nos va a disminuir el contenido de grasa a nivel del hígado, aunque no sea una adecuada rutina planificada. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Este es un ejercicio aeróbico, es decir, el cardiovascular, bicicleta, correr, trotar. Y aquí estos investigadores lo que realizaron fue una intervención de ejercicio aeróbico en bicicleta por intervalos de intensidad. Ellos lo denominan como un sistema HIIT, pero realmente no cumple su prescripción con lo que se estipula como un HIIT, pero sí fue por diferente graduación de la intensidad de estos intervalos, de acuerdo a la percepción del esfuerzo de las personas. Y a lo largo de 12 semanas, con 3 sesiones a la semana, es importante mencionar, son pacientes con diabetes, son pacientes con obesidad en adultos, ¿no?
tuvieron una reducción de casi el 40% de la grasa intrahepática, ¿no? Es decir, estamos reduciendo una muy buena cantidad de grasa en estos pacientes por el simple hecho de hacer ejercicio. Y finalmente, quiero agregar este artículo, donde ya es un número más grande, son 50 pacientes, se divide en la mitad. Aquí el encargado de realizar la prescripción es un fisiólogo del ejercicio, donde vemos que utiliza un rango modular de densidad, 5 días a la semana por 12 semanas, en pacientes mayores de 50 años y logra una reducción en promedio de un 4 a 10%, ¿no? De la reducción, de la cantidad de grasa que almacena el hígado. Hay que mencionar que en estos estudios no se hizo una modificación alimentaria y tenemos cambios significativos en los pacientes con un poco de ejercicio. O sea, realmente no es mucho tiempo lo que realizan, a lo mejor 40 minutos, una hora, por unos 3 a 5 días y con eso mejoras tu salud y previenes que la enfermedad progrese, ¿no? Realmente es una opción muy viable. Ahora bien, todavía hay un largo camino por recorrer en esto. Al día de hoy no existe una guía que recomiende la cantidad de ejercicio mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos las guías internacionales, claro que existen guías para combatir o tratar la esteatosis hepática no alcohólica. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al apartado de que observamos, por ejemplo, nutrición, ¿no? Las recomendaciones nutricionales. Déficits calóricos muy establecidos de 500 a 1000 kilocalorías. Nos dicen qué tipo de comidas no se deben de comer. Por ejemplo, eh, altas en grasas saturadas, altas en fructosa, ¿no? Como lo comentábamos. Pero cuando vemos en la cuestión del ejercicio nos ponen de 150 minutos a 200 minutos a la semana, ¿no? Ejercicio aeróbico, pero no te dicen ni cómo es la intensidad, no te dicen ni qué intervalos, no te dicen por cuánto tiempo, no te dicen si es de alta intensidad. Eso es lo que nos falta, ¿no? Y en cuanto al ejercicio de fuerza, nos dicen, haga ejercicio de fuerza. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cuántos grupos musculares? ¿En qué intensidad? Eso no está descrito y es donde vamos o donde se debería de investigar cuál es la mejor prescripción para estas personas. Y todavía un poquito peor, en población pediátrica está menos descrito. Entonces, por lo que estamos viendo y recapitulando, el ejercicio nos ayuda a poder tratar esta enfermedad, prevenirla, modificar el perfil del hígado en cuanto a su disfunción y es como nosotros vemos que el ejercicio es una medicina, ¿de acuerdo? Por mi parte sería todo y bueno, cualquier duda o comentario, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy interesante que sí tiene muchas repercusiones a nivel de la salud de los pacientes. ¿Hay algún estudio que mencione en cuánto tiempo se revierten los síntomas? ¿Hay alguna evidencia al respecto? Ok, bueno, aquí con base a los que he estado leyendo, más o menos el tiempo que han mostrado estos ensayos clínicos aleatorizados para que podamos tener una disminución en el porcentaje de grasa, perdón, en el porcentaje de grasa intrahepática va desde 12 semanas hasta 16 semanas. Entonces serían 4 meses, 3 meses, con una intervención adecuada y continua. Es decir, que no la deje el paciente, si no, no vamos a tener cambios, ¿no? Claro, o sea, no solo es la dieta, sino el ejercicio, sino todo el cambio en el estilo de vida, ¿es correcto? Así es. ¿Y alguna otra recomendación en cuanto a, no sé, cambiar la alimentación? ¿Qué opina al respecto? Claro, bueno, aquí, como les comentaba, o sea, de los pilares para tratar esta patología es la dieta o el plan nutricional más el ejercicio. En cuanto al plan nutricional, debe de haber un déficit calórico para que las personas bajen de peso. Se recomienda que pierdan un 7 o un 10% de peso en los primeros meses, de 4 meses en adelante, para que, ¿por qué esto? Porque se ha visto que cuando estos pacientes bajan de peso en esos rangos, disminuye la grasa intrahepática, ¿no? Otra recomendación es, ok, hago una restricción calórica, pero ¿con qué cantidad de alimentos, no? O sea, ¿cómo es la composición nutricional? Se recomienda que sea un 50% de carbohidratos o un poquito menos, pero que sean carbohidratos, digamos, complejos, ¿no?
o carbohidratos, digamos, que se encuentran de manera natural, por así decirlo, evitar estas cuestiones de productos refinados, de harinas refinadas, los jugos, evitar, por ejemplo, también todos estos productos de Coca-Cola, etcétera, que son bebidas altas en jarabe, perdón, jarabe de maíz alto en fructosa, y quitar grasas saturadas y cambiarlas por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Es lo que se recomienda a nivel nutricional. Oiga, ¿y hábitos de alcohol interfieren en algo? Sí, obviamente, como decíamos, el alcohol pues, tiene repercusión a nivel hepático. Se recomienda en las personas que beban que lo hagan de manera moderada, ¿no? Moderar su consumo o de plano quitarlo. Moderar es para un hombre que tome menos de 2 copas al día y una mujer que tome una copa al día, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Ok, y ¿hay algún tipo de actividad que tenga más repercusión al respecto? O sea, más aeróbico, más fuerza. ¿Qué recomendación nos da? Ok, aquí lo que se está empezando a ver en los estudios es que ambas son igual, casi igual de efectivas, ¿no? ¿Qué pasaría si lo ponemos en un contexto de un paciente? Y generalmente son pacientes, como vemos, que están asociadas a la obesidad. A veces para un paciente con obesidad puede ser un poquito difícil o puede causar un grado de satisfacción menor el realizar un ejercicio aeróbico que sea una moderada intensidad, un poquito más alta, porque no tienen la capacidad cardiorrespiratoria para dar el ancho, entonces se van a cansar. Podremos poner un ejercicio de fuerza que es un poquito más ameno en ese sentido y se apegan mejor. Podría ser como una recomendación para estos pacientes. Ok, muy bien, gracias, doctor. No sé, ¿algún comentario para terminar? Bueno, pues la invitación es que aquellos que nos están observando, que si tenemos, a veces no nos gusta aceptar unos kilitos de más, ir con el médico, ver si tenemos prediabetes, diabetes, el colesterol alto, podríamos tener hígado graso, no saberlo, porque generalmente son enfermedades, bueno, esta de la estetosis puede ser asintomática, no darnos síntomas al inicio, y ya con un médico podremos ver si lo tenemos, tratarlo de manera adecuada y prevenir toda esta carga de entidades que ya son complejas, por así decirlo, que nos van a repercutir la salud y no podremos regresar a un estado saludable. Ok, pues muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Los esperamos la próxima semana en un tema igualmente de su interés. Muchas gracias, doctor.